Buenos días, Juan Carlos. Te doy la Muy buenos bienvenida días. a Medicina por la Vida, un grupo de estudiantes de medicina que, en vistas del silencio cómplice ante esta cultura de la muerte, busca dar una respuesta contracultural desde conocimientos médicos y no médicos, y que se dedica una parte de su trabajo a entrevistar a personas que tienen algo que aportarnos en ese aspecto. Así que te doy la bienvenida y te agradezco haber aceptado la invitación a esta entrevista. Contrario a vos, Augusto, las gracias por el espacio. Esperemos que podamos hablar un montón de estos temas tan interesantes y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Vamos a dejarles claro, bueno, Juan Carlos Monedero es licenciado en Filosofía por la UNSTA y no, lo que nos trae acá en la entrevista es uno de sus libros, este que tenemos acá, Lenguaje, Ideología y Poder. Por el momento cuento con el tomo uno, pero en realidad son dos tomos, en el que él recopila una serie de artículos de la importancia del lenguaje en la batalla cultural y cómo por ahí hemos descuidado este aspecto y lo han cooptado estos grupos contra los que nos enfrentamos, incluso nosotros mismos sin darnos cuenta usamos su lenguaje que ya es media batalla perdida según lo que resuelve Juan Carlos en su libro. Así que ese es el tema que vamos a abordar hoy y antes que nada me gustaría que te presentes a la audiencia, Juan Carlos, que nos cuentes quién es Juan Carlos Monedero para aquellos que puede que sea la primera vez que te vean y bueno, sepan cómo seguir tu trabajo. Ante todo voy a contar quién no soy. Hay un intelectual, politólogo español que se llama Juan Carlos Monedero, que encima es comunista, es pro-chavista, está a favor del aborto, se parece a mí, dicen las malas lenguas, y además ha fundado el partido Podemos, y hay muchos temas que tenemos en común, por supuesto, desde enfoques distintos, pero el tema del lenguaje es un tema que tenemos en común. Así que ante todo, bueno, no me confundan con él, que él es español y yo soy argentino. Eso en primer lugar. Soy licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Tengo 35 años, soy escritor, profesor. Trabajo ahora en el área privada, pero estuve en colegios y en la Universidad Católica Argentina como profesor adscripto. Dicté la materia de metodología del estudio, tutoría, catequesis, religión. Y tengo un blog donde publico artículos periódicamente que se llama www.jcmonedero.com, un canal de YouTube y luego algunas redes aledañas, así como que replican mi trabajo en Instagram, en Twitter, en Facebook, etc. Me gusta el ajedrez, me encanta. Hago artes marciales, hacía en realidad, tengo que retomar. Estoy casado y tengo un hijo. Así que ese sería un poco el resumen. Excelente, Juan Carlos. Y desde ya que compartimos la pasión por el ajedrez, algo que he llegado a jugar en un club acá que se llama Jaque al Rey, que he tenido que dejarlo de lado porque me apasiono tanto por las cosas que dejaba de leerlo de la carrera para leer aperturas y demás cosas extrañas, entonces tuve que desplazarlo un poco. Bueno, para empezar la entrevista me parece apropiada la pregunta con la que publicitamos nuestra entrevista, que es, ¿importan las palabras, Juan Carlos? ¿Realmente es para escribir, son importantes como para dedicarles un libro, una entrevista, para poder cuidar nuestro lenguaje? ¿Realmente tiene alguna importancia en la batalla cultural las palabras? No solo respondería de forma afirmativa, sino que diría, ¿acaso hay algo que importe más que las palabras? O sea, yo subo la apuesta. En el documento de El Cairo, 1994, en esa reunión de Naciones Unidas, en la que la institución de Naciones Unidas, junto con otras delegaciones de otros países, se juntaron para hablar, se congregaron para hablar de distintos temas, de desarrollo sostenible, de familia, de sociedad. Surge una enorme preocupación por las palabras y surge ya el interés de todas las delegaciones de los países, incluso muy distintos. Había países de naciones o estados musulmanes junto con países laicos o con países
laicos como el nuestro con tradición católica, pero de todos esos países, de esos documentos, surge la preocupación por el lenguaje. Eso como un primer antecedente, ¿no? Sí. Tenemos que en el informe de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo dado en el Cairo en el 94, surge la preocupación por el lenguaje. Pero además, tenemos que antes del 94 ha habido distintos autores, doctrinarios, intelectuales, referentes del área del pensamiento que han impulsado el tema del lenguaje y han explicado que a través del lenguaje se puede alumbrar la realidad o se puede ocultarla, que a través del lenguaje se puede liberar o esclavizar, que las palabras son balas. Y esto lo han confirmado tanto los amigos como los enemigos. Sí, Stalin, por ejemplo, es el que decía esta frase, las palabras son balas. El marxismo utilizaba las palabras como caballito de batalla, ¿no? Igualdad, la palabra libertad, la palabra justicia. Una palabra en la que no creen, porque el marxismo no cree en la justicia objetiva de algo, sino que el marxismo, en su filosofía, todo cambia y entonces la justicia no es más que una categoría humana social, que va cambiando con el tiempo, las sociedades distintas le dan distintos significados. Pero como saben que la palabra justicia tiene un poder una capacidad de convocatoria importante, lo utilizan políticamente. Lo mismo pasa con igualdad, una palabra que está desgastada. En realidad, la igualdad es la igualdad de los iguales, ¿no? Cuando hay desigualdad, buscar que todos sean iguales no es justo, es nivelar para abajo. Pero más atrás nos podemos ir a la Revolución Francesa, con sus famosas palabras libertad, igualdad, fraternidad o la muerte, porque el lema completo es libertad, igualdad, fraternidad o muerte, ¿no? Después, por políticamente correctos, le borraron la palabra muerte, pero el lema completo es tenemos esto o la muerte. Y ahí la libertad ya era la libertad del liberalismo, una libertad falsa, desvinculada, vista como mera ausencia de normas, en su faz más agresiva, ¿no? En el liberalismo jacobino revolucionario francés. Después tenemos también la fraternidad, era una fraternidad engañosa, no era una fraternidad en Cristo, no era una fraternidad como criaturas de Dios, sino es una fraternidad meramente humana, y que luego lo que ellos afirmaban en las palabras lo negaron en los hechos. Y por eso se cepillaron a miles y miles de personas en la Revolución Francesa con la guillotina, con el régimen del terror, aplastando la resistencia por la fuerza y con una crueldad impresionante. Paradójicamente, los mismos que pedían libertad y que decían que el rey, el monarca, era el malvado, luego terminaron entregando toda su libertad en las manos del emperador Napoleón, que fue muchísimo más autoritario o verticalista, o acumuló muchísimo más poder que lo que se decía que acumulaba el rey Luis, ¿no? Entonces ahí tenemos la paradoja de que a veces ellos critican el poder absoluto solo porque no lo tienen ellos. Ahora, cuando el poder absoluto está en sus manos, no les importa que sea absoluto. Algo parecido está pasando ahora, ¿no? Si la iglesia tenía mucho poder o tenía una gran influencia en la sociedad en la Edad Media, eso para ellos era abominación, teocracia, fanatismo. Ahora, si ellos tienen una una gran influencia en la sociedad ahora, no, eso es la sociedad moderna, laicismo, moderno, progresismo, etc. Entonces, evidentemente nos engañan, nos hacen pensar que el problema es el poder, la concentración del poder, cuando en realidad el problema es para ellos que el poder no lo tienen ellos. Porque cuando el poder lo tienen ellos, no tienen ningún problema en que se concentren. Ni poder económico, ni poder político. Y toda esta manipulación, esta telaraña, es una telaraña de ideas y de palabras. Entonces, si vamos más atrás de la Revolución Francesa, tenemos la importancia de las palabras ilustración. El movimiento de la ilustración se autodenominó las luces. Éramos los ilustrados versus los bárbaros, los góticos, los fanáticos, los fundamentalistas. Entonces, la ilustración como una época de luminosidad versus la Edad Media como una época oscura, primitiva.
Entonces, de nuevo, tenemos las palabras como forjan horizontes de comprensión que funcionan, como diría mi amigo Andrés Baldrich, como autopistas del pensamiento que facilitan que una persona llegue a una conclusión sin que esa conclusión esté acreditada por la evidencia o por la racionalidad. Entonces, las palabras, la manipulación de las palabras simplifica el pensamiento, nos vuelve más primitivos, nos vuelve más dicotómicos y forjamos un mundo binario, donde no hay matices, donde no hay espacio para la finura, para la distinción, para la sana discriminación, y entonces tenemos ilustración buena, medievalidad mala, ¿no? O después, Revolución Francesa buena, el rey malo, el rey Luis malo, decapitado, dicho sea de paso. Y después vamos teniendo esas falsas dicotomías entre proletariado bueno, patrón malo, o viceversa, ¿no? La dicotomía que propone el liberalismo, el empresario bueno y el proletario es siempre un vago, un atorrante, un tipo que vive para la demagogia. Y finalmente esa dicotomía la llevamos ahora en los últimos años, últimas décadas. El marxismo la lleva ya a la guerra de sexos, ¿no? El varón, vos y yo, varones, heterosexuales, blancos, somos ya el enemigo y de otro lado están las minorías sexuales. O sea, se construye un enemigo a través de la palabra. Y como diría también Pablo Muñoz Iturrieta, se da a entender, se forja con la palabra una entidad que no existe. Colectivo LGBT no existe. Homofobia no existe. ¿No? El lenguaje inclusivo no existe. Entonces, uno de nuestros trabajos en la restauración de la cultura es, primero, reubicar las palabras. Aquellas palabras que ya existían, que se les está dando un mal significado, es volverlas a su oficio. Y otra parte del trabajo es denunciar aquellos neologismos, aquellas nuevas palabras que se acuñan, pero con un propósito claramente ideológico y que en realidad no existen. Excelente, Juan Carlos. Antes de focalizarnos específicamente en lo que es el aborto, bueno, primero un comentario respecto a la Revolución Francesa. Vale aclarar que, en contraposición a lo que fue la Inquisición española, que tanto se critica, tanto se cita, pero muy pocos pueden ubicarla temporalmente o citar fuentes de donde se sacan esos datos. Vale aclarar que los revolucionarios franceses, los jacobinos, mataron más personas en poco tiempo, más personas durante la Revolución Francesa que la Inquisición durante toda su existencia, podría decirse de alguna manera. Incluso ni siquiera mató, sino determinar que esa persona haya sido culpable y que el Estado civil lo haya ejecutado. Finuras que hay que obtener de los trabajos de Cristian Rodrigo Iturralde, que dedicó libros tanto al tema de la Inquisición como la conquista española. Eso por un lado. Por otro lado, también en tu libro ahondás sobre lo que es la parte del ser, la relación del ser con las palabras, que muchas veces nosotros, aunque digamos las mismas palabras o leamos un mismo poema, nunca se recibe de la misma manera por las personas. Y eso es lo que nos diferencia nuestro lenguaje de la mera voz o sonido que hacen los animales, ¿no es cierto? Desde un punto de vista filosófico, ¿cómo se relacionaría entonces las palabras con el ser? Y ahí radicaría también más su importancia más profunda, que es con la conexión con nuestra alma. Para responder a tu pregunta, tomo lo que enseñó el gran filósofo argentino Juan Alfredo Casaubon, que en paz descanse. Él tenía un libro que se llamaba Palabras, Ideas, Cosas. Y yo creo que esta es como la columna vertebral que permite explicar el asunto. La palabra como el signo exterior del pensamiento, una palabra que puede ser oral o escrita. El pensamiento como la entidad psíquica, psicológica que está en nuestra mente, que es independiente de la realidad. Y a su vez el pensamiento como un reflejo de la cosa. Entonces tiene que haber una alineación. La palabra influye en el pensamiento y a través y en el pensamiento yo conozco la realidad, la cosa. Y a su vez la cosa, la realidad,
envía una forma a ese pensamiento la conoce y luego la puede expresar en la palabra. Ahora bien, la relación entre el pensamiento y la palabra es una avenida de doble mano. El pensamiento, la palabra influye en el pensamiento y a su vez el pensamiento influye en la palabra. Esto significa que en alguna medida hablamos de la misma manera que pensamos y pensamos de la misma manera que hablamos. Por eso, si yo cambio o si yo altero la forma de escribir y de hablar, altero la forma de pensar. Y por ese motivo, en esta revolución cultural, se intenta alterar la forma en que se escribe y se habla. Por eso tenemos esto de todes, el lenguaje inclusivo, todos y todas. Por eso tenemos el tema de instalar, esto también lo vamos a ver cuando veamos en detalle el documento del Cairo, instalar ciertos términos: salud reproductiva, interrupción del embarazo, derechos sexuales, derechos reproductivos. O sea, obedece, se va forjando un horizonte lingüístico que responde a un determinado cosmos semántico. Y al mismo tiempo se busca desplazar a otras palabras que son nuestras y que no quieren ellos que se digan porque responden a nuestro cosmos semántico. Por ejemplo, la palabra Dios, la palabra patria, padre. Fíjate que ahora, por ejemplo, la izquierda busca decir matria. Padre buscan reemplazarlo por progenitor. Hace poco lo lograron en España. Dios quieren que se escriba en minúscula. Ya vos ves distintos blogs ateos donde ves la palabra Dios con minúscula, deliberadamente, algo que ya había hecho la Unión Soviética. Familia, como no se puede, es muy difícil porque la familia tiene un peso muy grande. Bueno, si no podemos destruir esa palabra, vamos a boicotearla. Entonces, hay muchos tipos de familias. A veces la palabra se intenta desplazar y a veces la palabra se subvierte con el significado contrario de lo que es. Esto lo explicó brillantemente el padre Fray Petit de Murat en un ensayo que está en internet. Invito a todos a buscarlo, que se llama El último progreso de los tiempos modernos, la palabra violada, donde dice exactamente esto. La palabra paz en los documentos de Naciones Unidas es guerra. La preocupación por la población en Naciones Unidas es la preocupación por reducir la población. Los derechos de las mujeres conspiran contra la mujer, porque se presenta como derecho de la mujer el aborto, y el aborto es lo más lesivo de la salud psicológica y física de la mujer. Entonces, tenemos que la palabra es una cosa y que la realidad que se vincula con esa palabra, que el objeto real, no solamente es otra, sino que a veces es la contraria. La libertad es esclavitud. Y estamos ya ahora en un terreno propiamente orwelliano. Exactamente, eso es lo que también iba a acotar. Esto ya lo hablaba Orwell en 1984, cuando Winston tiene esa conversación con su compañero que está trabajando en el nuevo diccionario de nueva lengua y le explica la importancia de reducir el lenguaje, ya que si uno elimina la palabra libertad, nadie podrá pensar en la libertad y nadie podrá sospechar que estaban bajo un régimen totalitario. Además de eso, que hacías hincapié en los tres lemas del partido, ¿no es cierto? La libertad es esclavitud, la paz es la guerra, y la tercera no me estoy acordando en este momento, pero bueno, eran esos tres que eran contradictorios, eran oxímorons, pero que llevaban justamente este doble pensar que se decía en la novela de Orwell. Exacto. Muy bien. Ahora enfocándonos en la parte del aborto, acá juega un rol muy importante el lenguaje, ya que desde la parte médica nosotros manejamos términos técnicos que tienden a deshumanizar al ser humano. Porque ya desde el momento de que hablamos de un embrión, que es de la concepción hasta las 8 semanas, feto de las 9 semanas hasta el nacimiento, ya se cree que, como no dicen bebé en los libros de embriología, eso no es un ser humano. Pero en realidad estamos hablando de una etapa del desarrollo. ¿Qué elementos de manipulación del lenguaje encontrás, Juan Carlos, en la parte del aborto, en el tema del aborto respecto del sector abortista que busca matizar sus declaraciones? Algunos de los que encuentro los dijiste vos, que son términos válidos del campo de la medicina, con la condición de que nunca se olvide que tenemos
un ser humano desde la concepción. O sea, al principio no tiene nada de malo decirle feto o embrión, porque incluso son etapas distintas del desarrollo del ser humano para distinguir antes de la implantación, después de la implantación, 8 semanas, 9 semanas, 12 semanas, y son formas de entendernos de nuestro pobre conocimiento que de alguna manera es una pálida imitación de la realidad. Pero como tal, el problema no está en la palabra, sino que en el contexto, era lo que decías vos, la palabra no enfatiza la humanidad de la persona por nacer y funciona, tiene una función discursiva de despersonalización. Hay un término muy conocido que es interrupción del embarazo. Eso es muy conocido porque además en la encíclica Evangelium Vitae de 1994 se ataca específicamente ese eufemismo, interrupción del embarazo, ¿no? Pero después hay otros, salud reproductiva, que salud reproductiva es aborto. Conferencias para el crecimiento poblacional, es para reducir la población. Desarrollo sustentable, es para reducir la población. En principio, la palabra desarrollo sustentable, ¿qué significa? O sostenible. Es el desarrollo de el tiempo presente que no comprometa los tiempos futuros. O sea, que el uso de materias primas o de desarrollo industrial en el presente no sea realizado de tal manera que comprometa a la gente que venga en el futuro. Y en principio eso no tiene nada de malo. El problema está en todo lo que suponen las palabras. Que muchas veces los actos que suponen estas palabras nunca se terminan de explicitar. Otros recursos lingüísticos para favorecer el aborto es, por ejemplo, dicen los documentos del Cairo, lo vamos a ver un ratito. Luchamos contra el aborto en malas condiciones. O estamos en contra de los abortos forzados. Claro, no dice estamos en contra de todo aborto. Dice estamos en contra del aborto forzado. Entonces, ¿qué significa? Que un aborto no forzado no se pronuncia. También, por ejemplo, ahí en esto es el documento que yo marqué, que es el documento del Cairo, ¿no? Fijémonos bien, ¿se puede enfocar más grande? Bien, muchísimas gracias. Este es el capítulo 3 del documento final del Cairo 1994. Dice, programas de población y desarrollo. Y es para reducir la población. Fijémonos un poquito más abajo, ahí en celeste. Primero, ¿quién habla? Habla en esa sesión el director gerente del Fondo Monetario Internacional, o sea, de una entidad que entre sus objetivos está la reducción poblacional. Después el director de la OMS, el presidente del Banco Mundial, otras dos instituciones que tienen entre sus objetivos reducir la población. ¿Sí? Y después, fíjate que también ponen a otro que dice el director de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, ¿por qué meten eso? Porque la gente va a pensar, bueno, está a favor de los refugiados. Qué buenos tipos que son, Augusto. Nos quieren ayudar a la gente que son refugiados. ¿Sí? Veamos un poco más abajo. Miremos el punto 7. Dice, Organización de Naciones Unidas para Educación, Ciencia, Cultura, directores ejecutivos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y después Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Entonces, toda la terminología te hace pensar que están en contra de que se discrimine a la mujer. O sea, están a favor de las mujeres. Están a favor de la educación, están a favor de la ciencia, están a favor de la cultura, están a favor de la infancia y del medio ambiente. Entonces vos terminás pensando que son buena gente. Ahí abajo mencionamos... Y la peor parte es que no solamente ellos poniéndose en esa situación, en el imaginario colectivo dicen, bueno, ellos apoyan todo eso. Por ende, si nosotros criticamos algo de lo que ellos dicen, nosotros estamos en contra de todo eso.
Exactamente. Ese punto es fundamental. Lo que acabaste de decir es decisivo. Como ellos se engalanan y se adornan con estas palabras, si vos los criticás, estás en contra de la mujer, de la infancia, de la cultura, de la salud, del medio ambiente. Y fíjate que ahí abajo marco el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que fue el mismo que al gobierno de Macri le dio un préstamo de 200 millones de dólares para las políticas de género. ¿Sí? Que nuevamente, tratándose en esta conferencia de población y desarrollo, marcan la relación directa entre la agenda de género, la agenda ambientalista y la reducción de la población. Porque por ahí hay muchos pro vida confundidos que sí están en contra del aborto, pero por el medio ambiente, vamos a apoyar el ecologismo, por las minorías sexuales y todas esas, sin entender que esto es un pack, o se toma todo, se Es una descarta misma todo. estrategia. Exactamente. Bajamos un poquito. Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, el punto 11, ¿no? De nuevo. Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, desarrollo sostenible, derechos del niño, poblaciones indígenas, ¿no? Y fíjate que ahí tenemos otros términos. Dice, Independent Commission Population y calidad de vida. Population Action International, o sea, Acción Internacional para la Población, Consejo de Población. Y después dice Centro para Actividades de Desarrollo y Población. Todo es por la población. Entonces la gente nunca va a pensar que eso es para reducir la población, para exterminarla, pero es para reducir la población. Y finalmente incluso dicen derecho a la vida. Los mismos que buscan exterminar la vida a través de aborto. Este tema también lo citaste en tu libro, al padre Sanahuja, el libro excelente, El desarrollo sustentable, la nueva ética internacional, donde él ahonda profundamente en todos los documentos de Naciones Unidas, demostrando, digamos, el término salud reproductiva, porque ya desde Bucarest del año 74 vieron que la palabra aborto era impasable en los países en desarrollo. Entonces dejaban claro ellos en el documento no se impondrá el aborto como método de control de la natalidad, pero sí empezaron a penetrar con la salud reproductiva, que salud reproductiva indefectiblemente incluye aborto, más allá de que se quiera hablar de los métodos anticonceptivos y demás. Y nosotros cuando vimos ginecología, el tema de métodos anticonceptivos, el primer concepto es salud reproductiva del documento del Cairo. O sea, ni siquiera qué son los métodos, no. El Cairo, derecho a decidir la cantidad de hijos y el espaciamiento entre ellos. Eso es lo que encabezaba nuestro tema de métodos anticonceptivos. O sea que vos esto ya lo tenés afiladísimo. Y me llamaba la atención porque mis compañeros seguramente ven, bueno, la ONU, que vela por los derechos humanos, todo cómo se van a oponer a la ONU. Y un pequeño comentario que le agregaban abajo que decía, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI, ya que en el 94 se proclamó los derechos de la mujer, todavía estamos discutiendo si puede decidir sobre su fertilidad? Como si, justamente usando toda esta entelequia que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, justamente otra cosa que vos decís recién, así como el que se opone a la anterior, está contra la mujer, contra el niño, la infancia, la cultura, si vos te oponés a salud reproductiva, te oponés a la salud. Entonces, sos un factor contrario a la salud. Por oponerte al aborto, estás en contra de la salud. Eso es la trampa semántica. Por eso es que la condición sine qua non de la lucha es entender de qué nos acusan y cómo lo hacen. Por eso hay que desmalezar el tema y con esta clarificación intelectual, que para mí es fundamental. ¿Sí? ¿Seguimos? Y un comentario que no quería dejar pasar con la parte de derecho a la vida y derechos del niño que ponen, ellos se preocupan tanto por la salud del niño y tanto por la calidad de vida que prefieren que lo maten antes de que vivan una vida que no sea digna de ser vivida, Claro, como han escrito muchas veces. Mira su misericordia, ¿eh? Qué misericordiosos que son. Ahí termina este.
Voy a poner el siguiente. De acuerdo. Mira, acá estamos en el capítulo 5 del programa de acción, ¿no? Y que hubo distintos países que fueron formulando reservas y observaciones a los documentos. Bueno, por ejemplo, yo acá marqué especialmente el tema de Argentina y la Santa Sede, pero también me tomé lugar para leer la de los otros países. Por ejemplo, Afganistán, mirá lo que dice Afganistán, ¿no? Estas son todas reservas que fueron orales, ¿sí? Afganistán dice, expresa reservas respecto a la palabra individuos y reservas respecto a las partes que no se ajustan a la ley cherámica, ¿no? O sea, estamos hablando del Islam. Después, empiezan todos los países, ¿no? Brunei Darussalam, ¿sí? Dice, un aspecto de los derechos reproductivos y la salud reproductiva, dice los párrafos tal, va en contra de la ley cerámica y de nuestra legislación nacional, valores éticos y marco cultural. Mi país decía dejar constancia de sus reservas respecto a estos párrafos. O sea, clarísimo los tipos. Los tipos son musulmanes y todo, pero los tipos dicen, señor, esto contradice mi ley religiosa y mi legislación y nosotros no lo vamos a aceptar. Veamos lo que dice El Salvador. Dice, aún reconociendo que hay aspectos positivos, bla, 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 no podemos dejar de expresar las reservas que consideramos apropiadas, ¿no? Sigue un poquito más abajo. Dice, en el artículo 4 de la Convención de Derechos Humanos se señala claramente que la vida debe protegerse desde el momento de la concepción. Como nuestros países son predominantemente cristianos, consideramos que la vida es otorgada por el Creador y no puede interrumpirse a menos que haya un motivo que justifique su extensión. Y no se refiere al aborto, se refiere a la defensa propia, ¿sí? O a la vida en general, no el tema del aborto. Después dice, nos asociamos a la reserva expresada por la delegación argentina. La vida debe protegerse desde el momento de la concepción. En lo que se refiere a la familia, aunque el contenido del documento es claro, deseamos expresar reservas sobre la forma en que se interpretará la expresión diversos conceptos de familia. Era lo que decíamos al principio. Y dice Salvador, ya que la unión es entre hombre y mujer, tal como se define en nuestro Código de la Familia y en la Constitución de la República. En lo que respecta a derechos reproductivos, la salud reproductiva y la planificación de la familia, debemos expresar reservas. Nunca debemos incluir al aborto en esos conceptos, ni como servicio ni como método para regular la fecundidad. También hacen reservas respecto a la palabra individuos, ¿sí? O sea, fijémonos cómo tanto estos países musulmanes como El Salvador están haciendo en la cara de Naciones Unidas lo mismo que estamos haciendo nosotros en esta comunicación, Augusto, un análisis profundo de las palabras. Vamos a Honduras. Y además ver cómo sin ninguna tibieza ni ningún escrúpulo, ay, no voy a hablar de mi religión, me van a tener como que soy un fanático, no, ellos defienden su fe como es y punto. Ninguna tibieza como puede pasar algún laico que por no quedar mal con la sociedad no defiende su fe, digamos. Y que tenemos mucho que aprender de estas personas. Totalmente de acuerdo con vos. Totalmente. Ahí vamos a... Dice, bueno, Honduras, ¿no? Aclara el derecho que la vida es inviolable, la protección del Estado sobre la familia y el matrimonio, derecho del hombre y la mujer contra el matrimonio y uniones de hecho. Sigue.
Toda persona tiene derecho a la vida, el derecho está protegido por la ley, etc. Y dice, esto para mí es un error de este país, pero es lo que hicieron, que aceptan estos conceptos y dice, planificación familiar, salud sexual, salud reproductiva, maternidad sin riesgo, regulación de fertilidad, derechos reproductivos y derechos sexuales, y dice, aceptamos esto cuando en estos conceptos no se incluye el aborto, ya que Honduras no acepta esto como acciones arbitrarias. ¿Sí? O sea, es una forma atenuada porque ellos creen que esta reserva, bueno, sí, a ellos los cubre, pero la verdad es que en la medida en que el término avance, 98 de cada 100 veces va a significar aborto, ¿sí? Esto es muy importante, la asociación entre lo que son los métodos de control de la fertilidad y todas estas cuestiones con el aborto, porque siempre van de la mano. Porque la utilización de los métodos anticonceptivos sabemos que ninguno es 100% efectivo, ya el hecho de que más personas los utilicen implica que más personas van a tener las fallas, por decirlo de alguna manera, y ahí se va a encontrar en la famosa situación de embarazo no planificado. ¿Y quién viene después del embarazo no planificado como posible solución? El aborto. Y esto lo desarrolla muy bien también Pablo Muñoz Iturrieta en un libro que le dedica únicamente a la educación sexual integral, que es Las mentiras que te cuentan, la verdad es que te ocultan. Una lectura que recomendamos para poder entender esta relación y la historia. Así es. Pues además forma parte de la mentalidad antivida. Fíjate que después dice, ¿no? El Salvador rectificó su declaración y dice, al referirnos a la familia en su pluralidad de formas, dice El Salvador, en ningún caso podemos cambiar el origen y fundamento de la familia, que es la unión entre hombre y mujer. Por eso dice, dado que en el documento se introduce una nueva terminología y conceptos dignos de un mayor análisis, la delegación de Honduras considera que dicha terminología solo puede ser entendida sin menoscabo de la legislación nacional. O sea, como diciendo, esto es nuevo, falta mucho tiempo para ver qué sentido tiene. Bueno, aclaro que solo entenderemos esto en la medida en que no contradigan nuestras propias leyes. Y fíjate que dice, los términos composición y estructura familiar, tipo de familia, pluralidad de formas de familia, otras uniones, solo pueden ser entendidos en el sentido de parejas, dice, o uniones de personas de sexos distintos. Nunca podrán ser entendidos como personas del mismo sexo. Ya se están atajando. Pero fíjate cómo ya se veía venir en ese momento la cuestión. ¿No? Otros países dicen lo mismo, la delegación de Jordania, aplicarán esto en el marco de la ley cerámica, ¿sí? Hacen mucha reserva con la palabra individuos. Vamos a Kuwait. Lo mismo, vamos a, la adhesión es en la medida de que no esté en contradicción con la ley cerámica ni con las costumbres y tradiciones de la sociedad de Kuwait, la constitución del Estado. Pues tenemos lo que dice Jamairilla Árabe Libia, también expresa reservas en relación a las actividades sexuales extramatrimoniales, la conducta sexual, otra vez la palabra individuos, ¿sí? Parece como que el mundo islámico se concentró mucho en eso. También dicen ellos, las palabras embarazo no deseado, puesto que nuestra constitución descrita no permite que se realicen abortos, a menos que peligre la salud de la madre. Seguramente debe ser lo del aborto no punible. Nicaragua. Dice, Nicaragua confirma que toda persona tiene derecho a la vida, siendo un derecho inalienable, fundamental, y que comienza desde la concepción. Después dice, Nicaragua acepta que la familia puede tener distintas formas, pero en ningún caso puede ser alterada su esencia. Y dice, ¿cuál es? La unión entre varón y mujer. Acepta los conceptos, acá lo mismo error que nosotros consideramos. Acepta conceptos de planificación familiar,
salud sexual, salud reproductiva, derechos reproductivos, derechos sexuales, haciendo reserva expresa del contenido de dichos términos, siempre que sus componentes sean el aborto. ¿No? También se reserva la palabra parejas o uniones. Y finalmente dice, bueno, esto es lo que decía Nicaragua en esa época, aceptaba el aborto terapéutico. Paraguay también afirma el derecho a la vida. Después dice, la delegación de Paraguay fue muy fuerte. Dice, la inclusión del término interrupción del embarazo como parte del concepto de regulación de la fecundidad en la definición del trabajo propuesta por la OMS, etc., hace totalmente inaceptable este concepto para nuestro país. Creo que de las expresiones que hemos visto es una de las de tono o escala más alta, ¿no? Aunque después dice, deseamos señalar que Paraguay reconoce constitucionalmente la necesidad de trabajar en la salud reproductiva. ¿Ves? Ahí es una concesión, una de cal y una de arena, ¿no? Vuelve con lo mismo de la familia. ¿Cómo? Ahí la pifearon. Claro, ahí es como que venían bien, Maradona esquivó a 5 defensores, se encuentra con el arquero y la manda afuera, ¿no? Y esto también adjuntaron un documental que se llama Blood Money, Dinero Sangriento, Dinero de Sangre, donde incluso exfuncionarias de la Planet Parenthood, la multinacional abortista más grande del mundo, confesaban haber entregado métodos anticonceptivos fallidos deliberadamente a los adolescentes universitarios para que después acudan a la clínica a hacerse abortos. Eso mismo lo agregaban ellos. Sí, Blood Money. Sí, a mí me lo hizo conocer hace un par de años Roberto Castellano, este video. Es demoledor. Yo tuve que verlo en partes porque no podía verlo entero. Era muy fuerte, muy fuerte. Bajemos un poquito. Recordemos que esto es el documento, estos son los debates entre las naciones, en Naciones Unidas, los distintos países, en 1994 del Cairo, ¿no? Bajamos un poco más. Argentina. Dice, por un lado, acompaña el acuerdo general, pero por otra dice, vamos a presentar reservas, según el artículo 38 del reglamento. Entonces, la primera reserva tiene en cuenta que la vida humana comienza en la concepción. Por eso habla de dimensión única repetible, derecho a la vida, fundamento de los solos derechos individuales. Y aclara que si bien la familia puede tener distintas formas, nunca se puede alterar su fundamento de origen, que es la unión entre un hombre y una mujer. Y finalmente, sobre el tema de los derechos reproductivos, dice, no puede admitir que en el concepto de salud reproductiva se incluya el aborto, ni como servicio ni como método de regulación de la fecundidad. Pero de alguna manera no rechaza el concepto. La palabra dice, esta palabra no significa aborto, pero no dice, no voy a usar esta palabra. Lamentablemente. O sea que ahí ganaron porque instalaron el concepto de salud reproductiva. Exacto. Aunque se intente sacar el aborto. Exacto. Esto creo que lo decía Rafael Gambra, ¿no? En un famoso libro que se llama El lenguaje y los mitos, que habla de este tema, de la guerra semántica, las guerrillas lingüísticas. Y lo que dice es, primero dice que el enemigo dice, hagamos que acepten la palabra. Primero la palabra, luego terminarán aceptando la cosa. Y fue así. Después, bueno, la República de Djibouti también hizo reservas, una república islámica, dice, reservas respecto a aquellos pasajes que están en contradicción con los principios del Islam y con nuestra legislación. Así, directo, no, sin anestesia. República Dominicana dice lo mismo. Dice, nuestras leyes hablan de derecho a la persona humana de la concepción, aceptan los malos términos haciendo expresa reserva de contenido, hacen una observación del término pareja, pero, porque claro, ellos decían pareja y no especificaban. Entonces, bueno, si van a decir pareja, no se acepta como 2 varones o 2 mujeres. Ecuador afirma el derecho a la vida de la concepción.
expresa su reserva respecto de expresiones como regulación de fertilidad, interrupción del embarazo, salud reproductiva, etc. Pero fíjate que Ecuador es más fuerte, no dice aceptamos esta palabra si no significa aborto, dice expreso mi reserva respecto de estas palabras. Y llega a decir, Ecuador expresa reservas respecto de conceptos contra natura de familia. Estamos dispuestos a trabajar el bien común, aunque no aceptamos, dice Ecuador, principios que atenten contra su soberanía, su constitución y sus leyes. ¿Por qué? Porque también estos organismos globalistas se presentan como atropellando la soberanía de los estados. Egipto. Puntualización sobre las parejas, la palabra parejas, individuos, ¿sí? Guatemala. Un poco lo mismo. Y dice, el gobierno de Guatemala hace reserva expresa sobre la no aplicación de los términos, condiciones y disposiciones que contraríen implícita o explícitamente, y ahí enumera su propia legislación, ¿no? Como diciendo, ni siquiera voy a enumerarla. Si me contradice esto, no. Después dice, aceptamos el derecho a la vida al momento de concepción, derecho a la vida fundante de los demás derechos. Si bien el matrimonio puede tener una familia de distintas formas, en ningún caso altera su esencia, unión entre varón y mujer. Dice el capítulo 8, hacemos una reserva completa. Ya está. Y se mete con las Naciones Unidas y dice, el mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas no se extiende a la creación o formulación de derechos. Y dicen, reserva respecto de derechos reproductivos, derechos sexuales, salud reproductiva, salud sexual, individuos, educación sexual, fertility regulation, aborto, bla, bla, bla. No dice, hacemos reserva para que no signifique esto. Dice, hacemos reserva. ¿Ves que eso es mucho más fuerte y es menos concesivo? Además, una cosa que se vio también en los debates del aborto, principalmente 2018-2020, fue la absoluta ignorancia u ocultamiento, sería, de la declaración interpretativa de la Declaración de Derechos del Niño, que ya denunciaba a Sana Aguja desde sus libros, que cuando repartía material de Naciones Unidas, repartía material sobre los distintos tratados, no incorporaba la reserva que hizo la Argentina en el artículo 1, siendo ya un mecanismo que, a pesar de que la Argentina haya puesto en su legislación eso, si no lo nombramos no existe. Otra cosa que se habla en el libro. Así es, lo que no nombra no existe. Por eso también los abortistas no nos quieren nombrar a nosotros. No quieren ni siquiera que sepamos que sí existen algunos por ahí celestes, pero vida, pero no quieren que se hable de nosotros. Y mucho menos, nunca quieren que se hablen de nuestros argumentos, ¿no? Después está la delegación del documento de la Santa Sede, que paradójicamente no es de los más fuertes. Algunas de las cosas que dice son buenas, pero hay puntitos de otros países que son más fuertes que las declaraciones del Vaticano, ¿sí? Así que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con esto, digamos, con lo que se hizo en el 94 y el enfocarse en las palabras, porque en las palabras late la esencia de la batalla cultural y el que domina las palabras dominará las cosas. Por eso, nuestro deber es restaurar el lenguaje, restaurar las palabras para poder restaurar las cosas. Excelente, Juan Carlos. Además, otra cosa que podemos tocar para ir completando los conceptos que tratamos, el hecho de no utilizar nosotros los términos del enemigo. Hay mucho esta tendencia a querer decir, por ejemplo, en otros temas, en realidad no es en otros temas, porque es toda la misma agenda, el feminismo pro vida, feminismo pro mujer,
el feminismo en sí es equivocado, hay que rechazarlo de cuajo. Eh, por ejemplo, ¿podrías decirnos en el sector pro vida algunos errores que cometamos en la utilización del lenguaje cuando queremos decir aborto no, pero salud sí, salud sexual reproductiva sí, o cosas por el estilo? Recuerdo que hace poco, cuando fue el debate 2020, el debate del aborto, circuló que el sector verde y celeste, las cúpulas, no la gente de abajo, habían llegado a una especie de acuerdo de decir, bueno, los verdes decían, no nos llamen asesinos, y los celestes decían, bueno, no nos llamen antiderechos. Eso me parece un pacto indigno. Vos no negociás con los promotores de los genocidas. Vos decís lo que tenés que decir y listo. Que te digan después lo que quieran. Pero yo no voy a dejar de decir que son asesinos o que promueven el asesinato. Y no voy a aceptar migajas doctrinarias, pues son migajas. O migajas periodísticas. Ese es un primer error, ¿no? El primer error para mí es pensar que estamos discutiendo con adversarios honrados de buena fe y actuar como si esa gente tuviese código ético. O sea, si partimos de la base que esa gente está asesinando y descuartizando bebés, ¿qué código ético van a tener? Es estúpido pensar que esa gente que no tiene problema en descuartizar un bebé luego va a respetar su palabra en algo. Es, la verdad, bastante imbécil, pero pasa. Después también otros errores son los de aceptar, como vos decías muy bien, el tema del feminismo, hablar de un feminismo pro vida, o incluso he escuchado por ahí algún grupo LGBT pro vida, eso es una barbaridad. También es un error limitar el tema a estemos de acuerdo con la vida y después los demás temas no importan. Eso es también una torpeza propia de alguien que no tiene formación. Pero ha habido partidos políticos que se han propuesto ser pro vida y después los demás temas están librados a la libre concurrencia y no es así. Eso es una falta de criterio y es pensar en términos numéricos y no en términos cualitativos. Otro error es empezar buscando cantidad en vez de buscar calidad. Vos tenés que buscar primero un núcleo duro de gente 100% integrada, formada, con las ideas claras en todos los temas fundamentales. Y luego, a partir de ese 100%, hay anillos concéntricos donde hay gente que está ya identificada en un 90, otro anillo en el 80, otro anillo en un 60, y así. Y vos irás influyendo en la realidad. Pero vos no podés, en el núcleo duro, en el corazón de un movimiento o de un grupo pro vida, tener diferencias fundamentales. Porque si no, ya tenés en el seno de tu movimiento el germen de su propia destrucción. Aparte la historia lo acredita, los movimientos que llegan lejos son aquellos en donde hay unidad de pensamiento y de acción. Aquellos movimientos donde no hay unidad discuten, a veces los congrega un enemigo común, que es el rechazo común a algo, pero la unidad no dura 2 minutos. Entonces no es solamente unirse para tirar piedras a un edificio, también es unirse para edificar, para construir, y ahí necesitas unidad de pensamiento y de acción. Estos son algunos errores que he visto. Y otra cosa también me parece muy ingenua, buscar firmas. Hace poco me llegó, busque firmas para que Naciones Unidas, no sé qué, no haga algo malo. Naciones Unidas Convalidando la falacia de las mayorías como jueces morales de lo que es el bien y el mal. Además de eso, pero también era el tema de, bueno, vamos a presionar a Naciones Unidas. O sea, ¿alguien pensó que Naciones Unidas es el adversario, el enemigo, el centro del poder mundial? O sea, aunque yo le junte 500.000 de firmas, ¿qué le va a importar a Naciones Unidas? No le va a importar nada. Entonces, ahí hay un gran desgaste de fuerza de gente que reenvía por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, por acá, por allá.
junta firmas y la están engañando, porque eso no conduce a nada. Para mí es muchísimo más lógico formar un movimiento con militantes que presionen en las redes sociales, que presionen en la calle, que salgan a hacer pintadas, que salgan a hacer actos públicos, que salgan a escrachar abortorios, que salgan a discutir en la arena pública los temas, en las conferencias. Imagínate qué sería si vamos 100 personas a una conferencia pro aborto y cuando termina hacemos preguntas, discutimos o interrumpimos a los oradores, pero no que vaya uno solo y que vengan 4 monos y lo presionen, sino que haya un grupo de 25 o 50 personas que lo puedan proteger. ¿Por qué no? Entonces tenemos que hacer acciones que lo que provoquen es que destituir ese poder cultural que ellos tienen y que muchos consideran intocable. No ir al pie de ellos, ¿no? Sun Tzu en el arte de la guerra, ¿qué decía? Decía que hay que enfrentar al enemigo en el terreno donde a mí me conviene, no en el terreno donde el enemigo está cómodo. Entonces no podemos siempre buscar el terreno donde ellos quieren que... No, tenemos que buscar el terreno donde a nosotros nos conviene. Entonces, ¿por qué no? Si sabemos que tal profesor es un ideólogo, mandar cartas y presionar en las redes sociales, decir, este profesor enseña el aborto, este profesor hace tal cosa, este profesor, y denunciarlo. Con nombre y apellido, no con un seudónimo, denunciarlo. ¿Por qué no hacer esos momentos de presión? Porque firmar un papelito y que diga, hay una firma más, no presiona a nadie. Pero sí presiona si un abogado reconocido escribe una carta pública, si además hay otra profesora de la misma universidad, de ese profesor, que escribe una carta pública, si además hay un conjunto de personas que le escriben, si nosotros tenemos una red de comunicaciones, por ejemplo, eso sería fundamental. Armar mails, armar un mailing, y hacer políticas y campañas donde digamos, bueno, tal tema vamos a dedicarnos esta semana al profesor, no sé, Juan Pérez, de tal universidad, vamos a mandarle un mail criticando sus afirmaciones, explicando por qué son falsas, mandándole un mail a todos los elementos de la universidad, a los alumnos del profesor, a la familia del profesor, a los amigos del profesor, a la gente que en Facebook le comenta al profesor. O sea, vamos a hacer que todo el entorno del profesor sepa que los errores de ese profesor. Y además vamos a desafiar a ese profesor a un debate intelectual. Eso sería una batalla cultural. Pero lo que estamos haciendo es mandando los mails entre nosotros, diciendo firmemos. Esos mails no llegan a ningún lado. A lo sumo engrosan una lista de gente que dice, ya está, Juan Carlos Monedero es provida, Augusto Capelino es provida, y ya sabemos qué es lo que piensan sobre algunos temas. Entonces yo creo que es necesaria una batalla cultural organizada, aguerrida, agresiva, y no usando un frente de algodón. Eso es como para resumir la respuesta de tu pregunta, Augusto. Excelente, Juan Carlos. Además, no podía dejar de pensar, por ejemplo, esto de que también demuestra una ignorancia en lo que es el verdadero poder, la política real, las estructuras de poder supranacional, los estados proscriptos ya hace siglos, supeditados al poder económico. Ese también es un bache que tenemos que resolver, no solamente estar en contra del aborto, sino entender, porque si no caemos en que el aborto es un negocio de la Planned Parenthood, y ahí terminó. No sabemos que Planned Parenthood la fundó Margaret Sanger, que fue discípula de Francis Galton, que trajo las ideas de Malthus, que trabajaba para la corona británica, y todo lo que hay detrás en la génesis, y que también que si se los endilgamos, se asustan y ahí no saben cómo reaccionar. Respecto al lenguaje, también otro profesor de filosofía, Jonathan Ramos, ¿no? Lo conocemos seguro, lo tenemos en común como un gran compañero de batalla. Él incluso ahora, siguiendo esto del lenguaje, la importancia, nos invita incluso a no denominarnos pro vida, sino pro humano, porque de esa manera nos deshacemos de la falacia de los animalistas, los antiespecistas, que dicen, sí, vos sos pro vida, pero te comes un asado el domingo.
porque como ese animal también tiene vida y vos sos pro vida y no aclarás que sos pro vida humana o pro humano, entonces sos sitio de contradicción. Me gustaría saber, bueno, un comentario si tenés para hacer sobre esto, Juan Carlos, y para cerrar también la entrevista, ¿qué mensaje podés darnos al movimiento pro vida que perdimos la ley, que ya muchos se desmotivaron y se fueron a hablar de otros temas o ya no tienen interés, digamos, en seguir la militancia o que puedan estar en duda? Primero que nada diría que es un signo de torpeza pensar que la ley del aborto se perdió el año pasado, a fin de año, porque en realidad el aborto de hecho ya estaba legalizado hace mucho tiempo antes. Ya hubo varios eslabones en esto, el fallo FAL, los protocolos de la época de Macri. Cuando cae el aborto en la época de Macri a las pocas horas intenta hacer una reforma del Código Penal para habilitar el aborto, luego autoriza el misoprostol, luego viene Alberto. O sea, no nos quedemos con el aborto fue legalizado final diciembre del 2020. No, eso fue la coronación perversa de un proceso deleterio, de un proceso criminal que lleva muchos años y en los que tanto Macri como Alberto, como Cristina y como Néstor son culpables. Yo recordaré ahora que cuando Néstor llega al poder en 2003, propone a Carmen Argibay como jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay abortera, y propone a Elena Hayton de Lonasco como jueza de la Corte Suprema, Hayton de Lonasco relativista y abortera. Entonces, si vos vas a la revista Cabildo de esos años, ves la denuncia, a Notivida, ves las denuncias de ambas publicaciones de cómo el gobierno nacional, a través de Ginés González, genocida, impulsaba un aborto acá, impulsaba un aborto allá, fomentaba, había una mujer que abortaba y luego venía Ginés y se daba un abrazo con la mujer que había abortado, bueno, o sea, todo un acting en la cual, aún sin la sanción de una ley, el gobierno daba muchos guiños, el gobierno de Néstor, 2003-2007, daba muchos guiños para la legalización del aborto, ¿sí? Pero evitaba el desgaste de mandar una ley, de girar una ley al Congreso, que fue un desgaste enorme. En esa época cabe decir que Guillermo Moreno, que hoy se presenta como provide, cristiano y católico, que no sé qué, en esa época Guillermo Moreno era integrante del gobierno de Néstor y luego del gobierno de Cristina. Me gustaría saber si públicamente dijo algo contra el aborto. Yo creo que no dijo nada. Si lo dijo, yo no me enteré. Después tenemos el gobierno de Cristina, que también hizo guiños a favor del aborto, movió, puso gente abortista en su conducción. Lo que se hizo nunca giró el proyecto, pero eso, esto a mi entender, fue una cuestión de rédito político. Porque decía, no quiero quedar como la presidenta que gire el proyecto abortista porque eso me va a descapitalizar políticamente. Bueno, el primero que lo hizo fue Macri. También otra persona que había dicho en el Congreso Eucarístico que iba a defender la vida de la Concepción. Entonces, yo creo que, ¿qué mensaje? Acá hay una estructura partidocrática que más allá de macristas, kirchneristas, son todos globalistas, son todos anticristianos, son todos antipatria. Y yo creo que la salida de este país es un movimiento nacionalista católico que luche por la verdad por fuera del sistema y que presiona las estructuras hasta hacer que las estructuras se resquebrajen. Ese es mi objetivo de vida y en eso creo y por eso voy a luchar. Buenísimo, Juan Carlos. Con eso damos por terminada la entrevista, agradeciéndote por todo lo que nos has aportado, invitando nuevamente a todos los que están viendo esta entrevista a leer tu libro, a adquirirlo, Lenguaje, Ideología y Poder, tomo 1 y 2. Cuando lea el tomo 2, bueno, también lo vamos a comentar y lo vamos a estar publicando para nuestros libros recomendados en la página.
y te dejamos las puertas abiertas a nuestro espacio para compartir tu trabajo, para tratar temas más adelante y esperamos que esta sea la primera y no la última entrevista y participación en nuestra página. Seguramente, Augusto, estuve muy cómodo, me gustaron tus comentarios, que fueron más allá de una mera entrevista, sino que también aportaste conceptos, sumaste elementos. Así que te agradezco la invitación y te mando un saludo a vos y a todos los espectadores de tu canal. Muchas gracias y un saludo también afectuoso desde Corrientes.